Escrito de Johan Norberg, en defensa del capitalismo global. 4. El desarrollo de los países en desarrollo. Una distribución desigual del capitalismo. El 20% de la población mundial consume más del 80% de los recursos de la Tierra. En consecuencia, el 80% restante consume menos del 20%. Los críticos de la globalización no cesan de recordarnos esta injusticia. Lo que sí resulta más inusual es toparse con un análisis serio del porqué de este hecho. Se da a entender que los pobres son pobres porque los ricos son ricos, sugiriendo que el 20% ha robado los recursos al 80% restante, lo cual no es cierto. Es indiscutible que se arrebataron recursos naturales durante la época del imperialismo, pero este escamoteo ha resultado insignificante para la prosperidad de Occidente y para la miseria de los países pobres. Aunque el colonialismo en regiones específicas ocasionaran grandes destrozos y una cruel represión, ello de por sí no basta para explicar las diferencias entre norte y sur. El mundo desarrollado ha crecido con mayor rapidez después de que perdieran sus colonias, y las regiones que sometieron a su poder también experimentaron un crecimiento más acelerado después de ser convertidas en colonias en comparación con el periodo anterior. Algunos de los países más prósperos del mundo nunca contaron con colonias, como es el caso de Suiza, Suecia y el resto de los países nórdicos. Otros fueron incluso colonias, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Singapur. Por otra parte, algunos de los países menos desarrollados del mundo nunca han sido colonias, como ocurrió con Afganistán, Liberia, Nepal y el Tíbet. Los países con mayor abundancia de materias primas no son los que han medrado de forma más rápida. Al contrario, la disponibilidad de recursos ha frenado en muchos casos su progreso por los conflictos internos generados. La principal causa de que el 20% consuma el 80% de los recursos consiste en que produce el 80% de estos. El otro 80% consume únicamente el 20% porque solo produce dicha proporción de los recursos. Este último problema es el que debemos atajar, es decir, las deficitarias condiciones de creación de riqueza y producción en el mundo no desarrollado, en vez de indignarnos de que el mundo desarrollado produzca tanto. El problema es que hay muchos pobres, no que algunos sean ricos. La renta per cápita es 30 veces mayor en los 20 países más ricos del mundo que en los 20 más pobres, señalan los detractores del capitalismo. Tienen razón al apuntar que esa desigualdad se debe al capitalismo, pero no de la manera que ellos creen. La diferencia estriba en que determinados países han optado por seguir la senda del capitalismo y que sus habitantes han sido capaces de generar una fantástica prosperidad, mientras que aquellos que han decidido poner obstáculos a la propiedad, al comercio y a la producción entre su población se han quedado atrás. Factores tales como la climatología y las catástrofes naturales no son desdeñables, pero el motivo principal de las desigualdades existentes puede resumirse en que mientras unos han decidido liberalizar, otros han preferido controlar. Los 20 países más liberales del mundo en el campo de la economía disfrutan de una renta per cápita 29 veces mayor que la de los 20 países menos liberales. Por lo tanto, si realmente deseamos recortar las diferencias entre norte y sur, hemos de esperar de todo corazón que el sur también pueda disponer de una economía libre y de apertura de mercados. Los países en desarrollo que han puesto en práctica esta política en las últimas décadas no solo han crecido más rápido que otros países en desarrollo, sino también a un ritmo más rápido que los países ricos. Los desniveles del mundo son atribuibles al capitalismo, pero no porque éste haya empobrecido a determinados colectivos, sino porque ha rendido prosperidad a aquellos que lo han aplicado. La desigualdad distribución que hay en el planeta se debe a la desigualdad distribución del capitalismo. Algunos sostienen que al capital y las empresas solo les interesan los países ricos, dejando en la estancada a los pobres. Otros afirman que a estos únicamente les atraen los países pobres con bajos costes de producción, lo cual hace perder posiciones a los países industrializados. La verdad parece ser que se interesan por ambos tipos de países.
Los flujos comerciales y las inversiones se han distribuido de forma cada vez más homogénea en las 2 últimas décadas entre las economías relativamente abiertas hacia el exterior. Son las economías realmente herméticas las que, por motivos evidentes, no reciben inversiones ni desarrollan operaciones comerciales, pero es que, además, las diferencias se acrecientan entre ellas. Así pues, no podemos concluir que la globalización margina a determinadas regiones, sino a la inversa. Aquellos que se autoexcluyen de la mundialización resultan marginados. Una cuarta parte de las inversiones directas internacionales, es decir, la adquisición y creación de empresas, propiedades y terrenos, llevadas a cabo entre 1988 y 1998 han tenido como destino países en desarrollo. El volumen de inversiones procedentes de los países industrializados a los estados en vías de desarrollo ha aumentado desde los años 80 de 10.000 millones de dólares anuales hasta los 200.000 millones. Un 85% de las inversiones directas en los países en desarrollo va a parar a solo 10 estados, con frecuencia los más liberalizadores. Sin embargo, teniendo en cuenta que las inversiones se han acrecentado a un ritmo del 12% anual durante los últimos 3 decenios, resulta también un incremento enorme para los países que están fuera de la lista de los 10 más favorecidos. En los últimos 10 años, los inversores privados han canalizado $1 billón desde el mundo industrializado a los países pobres. Ello supone una cifra aproximadamente 10 veces superior a las cantidades invertidas en décadas anteriores y, además, resulta estar ligeramente por encima de la ayuda total al desarrollo proporcionada por la totalidad de los países ricos a los países en desarrollo durante los últimos 50 años. Huelga decir que las inversiones no se destinan específicamente a paliar la pobreza como en el caso de la cooperación internacional, pero, por otra parte, seguramente tiene un efecto a largo plazo más positivo que esta, ya que contribuye a desarrollar las fuerzas productivas del país y, a diferencia de la ayuda tradicional, no constituye un apoyo para las estructuras y poderes centralizadores. En 1975, los países industrializados de la OCDE representaban el 80% del Producto Nacional Bruto del mundo, una proporción que ha caído hasta el 70% de hoy en día. Como ya se ha mencionado antes, los países de menos recursos que apostaron por la liberalización de su economía y el libre comercio han experimentado en las últimas décadas un crecimiento más rápido que los países ricos. El libre cambio y el liberalismo parecen ser, así pues, no solo una estrategia adecuada para el enriquecimiento de los países en desarrollo, sino también una manera de que estos den alcance a los estados más prósperos. Como afirmó el secretario general de la ONU, Kofi Annan, con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Bangkok el 12 de febrero de 2000, justo antes de las manifestaciones en contra de la OMC. Los principales perdedores en este mundo actual de grandes desigualdades no son aquellos expuestos a un exceso de globalización, sino aquellos a los que se han excluido de la misma. El ejemplo más prominente de ello es África. En definitiva, el aislamiento y la regulación impiden el despegue de los países en vías de desarrollo. La ignominia del hombre blanco. A pesar de que Occidente se confiesa liberal cara a la galería, no se ha mostrado especialmente predispuesto en este empeño. Muy al contrario, han elevado las barreras más altas contra los países en desarrollo, fieles a una política que aún pervive. En las grandes rondas negociadoras sobre el comercio mundial, se han ido reduciendo continuamente los aranceles y cuotas aplicados a los productos de exportación de los países occidentales, pero en los sectores de mayor importancia para los países en desarrollo, como son los textiles y los productos agrícolas, no se han llevado a cabo liberalización alguna. El recorte arancelario aprobado en la ronda de Uruguay fue mínimo para los países menos desarrollados. Asia y Latinoamérica se beneficiaron poco y África nada en absoluto. Hoy en día, los derechos aduaneros que impone Occidente a los artículos de exportación de los países en desarrollo es un 30% superior a la media global. El telón de acero entre este y oeste ha dado paso a un telón aduanero entre norte y sur.
No se trata de un caso de negligencia, sino de un empeño premeditado por excluir a los países más pobres de la competencia. Les dejamos que nos vendan aquello que no producimos nosotros mismos, pero hay de ellos si tratan de competir con nosotros en algo que nosotros también producimos, pero más caro y peor. Así, por ejemplo, Occidente grava con aranceles más elevados la ropa que el algodón, el café tostado que el sin tostar, la mermelada y la confitura que las frutas con que se fabrican. El proteccionismo es una manera de castigar el esfuerzo y el desarrollo, y ha sido concebido con el fin de que los países pobres nos vendan las materias primas que nosotros elaboremos para luego volver a vendérselas como productos acabados. Las tarifas que se imponen sobre los productos transformados procedentes de los países en desarrollo son 4 veces superiores a las aplicadas a los mismos artículos fabricados en otros países industrializados. El proteccionismo afecta con especial dureza precisamente al tipo de mercancías que el tercer mundo podría producir. Servicios y artículos industriales de mano de obra intensiva, como juguetes, componentes electrónicos, servicios de transporte, textiles y prendas de ropa. Al situar los aranceles entre un 10 y un 30% del valor de los artículos, se precisa una significativa diferencia de calidad y precio para que estos puedan siquiera acceder a nuestros mercados. Los países occidentales han establecido 2005 como fecha límite para eliminar sus cuotas textiles, pero aunque mantuvieran su promesa, lo cual no es totalmente seguro, seguirán imponiéndose aranceles sobre los productos textiles de una media del 12% aproximadamente. Así pues, los principales beneficios de una mayor liberalización global en el sector de la producción son los países en desarrollo. En un estudio específico se estima que la economía mundial ganaría en torno a $70.000 millones anuales con una disminución del 40% de los derechos aduaneros. Además, un 75% de dichos beneficios lo cosecharían los países en vías de desarrollo. Ello equivale al total de ayuda al desarrollo que perciben estos países, o bien a 3 veces el ingreso mensual combinado de todas las personas que viven en la pobreza absoluta en el planeta. Por ese motivo, la ausencia de avances verdaderos en las negociaciones de la OMC es una tragedia para la población de estos países. El proteccionismo más conspicuo, con diferencia, por parte de los países ricos es el aplicado a los productos agrícolas. El comercio mundial de estos crece mucho más lentamente que el de otras mercancías a causa de la política aplicada por los países industrializados. La mayoría de estos se empeñan en mantener a toda costa una industria agrícola a gran escala, aunque carezcan de ventajas comparativas en este terreno. Ello les lleva a subvencionar a sus propios campesinos y a excluir a los de otros países mediante trabas comerciales. No hay manera más fácil de despilfarrar que mediante una política agraria avanzada. A través del proteccionismo, las subvenciones y los subsidios a la exportación, los países ricos riegan de dinero a sus campesinos. La factura total que tienen que pagar los contribuyentes y consumidores por la política agraria de los 29 países industrializados de la OCDE ascienden a la increíble cifra de $360.000 millones. Con ese capital se podría comprar cada año un pasaje para cada uno de los 56 millones de vacas de esos países en clase business, y además sobraría para dar a cada una de ellas $2.800 para que compraran artículos libres de impuestos en sus escalas en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. La PAC, que es la abreviatura de la Política Agraria Común de la Unión Europea, y no de política agraria chiflada, como podría pensarse, introduce cuotas sobre los productos alimentarios y unos elevados aranceles de cerca del 100% sobre, por ejemplo, el azúcar y los productos lácteos. También en este ámbito, la intención de la Unión Europea es excluir los productos elaborados que puedan competir con los europeos. De media, las tarifas aduaneras que gravan los alimentos básicos son de únicamente la mitad que la impuesta a los productos transformados. El café y el cacao, que nosotros no producimos, pueden colarse sin incrementos arancelarios significativos, mientras que, por ejemplo, las carnes soportan aranceles de varios cientos%. Ello demuestra la vacuidad de autoproclamados movimientos solidarios tales como la organización francesa ATTAC,
al defender estos aranceles contra los países del tercer mundo. Pero es que no solo se impide el acceso de los productos del exterior a la Unión Europea, sino que también se subvencionan con sumas astronómicas, casi la mitad del presupuesto comunitario, la producción y los transportes de los campesinos europeos. Una vaca comunitaria recibe, de media, $2,5 diarios en concepción de ayuda, al tiempo que casi 3.000 millones de habitantes del planeta malviven con menos de $2 al día. Dado que los subsidios se conceden fundamentalmente en función del tamaño de los cultivos y el número de cabezas de ganado, se trata en primera instancia de una financiación de los más acaudalados y de la producción a gran escala. Se suele decir que el mayor perceptor de estas ayudas es la familia real británica. Según la OCDE, el 20% de los campesinos más ricos reciben un 80% de las subvenciones. Esto significa, en otras palabras, que menos del 1% de la población de la Unión Europea percibe casi el 40% de todo el presupuesto comunitario. Los subsidios generan un enorme excedente alimentario del que hay que deshacerse. A tal fin, Bruselas, entre otros métodos, paga a los agricultores para que no cultiven. Y lo que es peor, mediante las subvenciones a la exportación, la Unión Europea arroja el excedente a bajo precio en el mercado mundial, de manera que los países más pobres no pueden competir. Ello significa que la PAC no solo impide que los países en desarrollo nos vendan sus productos agrícolas, sino que también los noquea en su propio país de origen. No se trata así pues de un dumping de precios tradicional, sino de una socavación sistemática del tipo de industria en el que los países en desarrollo tienen ventajas comparativas, que la mayoría de ellos deben empezar ampliando antes de poder desarrollar otros sectores. Se estima que la PAC causa en los países en desarrollo una pérdida por beneficios no ingresados de unos 20.000 millones de dólares cada año, es decir, el doble del Producto Nacional Bruto de toda Kenia. La política comercial de la Unión Europea es irracional y vergonzosa. Protege a un pequeño círculo de campesinos y empresas que actúan como grupo de presión, sin preocuparse de que sus barreras condenen el subdesarrollo y a la muerte a personas de otros continentes. Se trata de una catástrofe ética. El elemento de cinismo en esta política se percibe aún más claramente al considerar que ni siquiera el conjunto de la UE se beneficia de ella. Según los cálculos del gobierno de Suecia, una familia sueca con 2 hijos podría ganar unos $250 al año suprimiendo los aranceles que impone la Unión Europea a la ropa, y la friolera de $1.200 anuales desmantelando toda la política agraria de la Unión. Aproximadamente la mitad de la aportación de este país a la Unión Europea, unos 1.000 millones de UE, se destinan a la PAC. Los contribuyentes europeos pagan miles de millones en impuestos todos los años para que su tienda disponga de una oferta más reducida de comida a un precio más caro. Los gobiernos comunitarios subvencionan la agricultura con unos 35.000 millones de dólares anuales y la producción de artículos industriales básicos con una suma aún superior, más de 40.000 millones de dólares. Todas las rendijas por las que podrían colarse los productos de los países en desarrollo se cierran rápidamente con ayuda de aranceles antidumping y requisitos técnicos, por ejemplo, sobre los embalajes y los artículos de higiene, específicamente diseñados para su exclusiva adecuación a las empresas europeas. A partir de las estadísticas publicadas por la Comisión Europea, el economista francés Patrick Messerlin ha calculado el coste de todas las trabas comerciales de la UE, incluyendo aranceles, cuotas, subvenciones a la exportación, medidas antidumping, etc. Su estimación apunta a unas pérdidas de hasta el 5 al 7% del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea. Ello quiere decir que una política librecambista integral equivaldría a añadir al año casi 3 Suecias de prosperidad a la Unión Europea. Messerlin sostiene que cerca del 3% de los empleos en los sectores estudiados se han salvado gracias a esta política proteccionista. Cada uno de estos puestos de trabajo cuesta aproximadamente $200.000 al año, lo cual equivale más o menos a 10 veces el salario medio en esos sectores.
Con ese dinero se podría haber regalado a cada uno de estos trabajadores protegidos un Rolls Royce al año. Ello no nos hubiera costado más y, además, no habríamos infligido daño alguno a los más desfavorecidos del mundo. O bien una rama de producción es rentable y no necesita por tanto protegerse con aranceles, o bien no es rentable y, en ese caso, no merece ser protegida con aranceles. Como dijo el economista sueco Eli F. Heckscher en una ocasión, la mano de obra y el capital que podría haber contribuido a fomentar la competitividad de la Unión Europea se retienen en sectores que carecen de ventajas comparativas por culpa de las barreras arancelarias y las subvenciones. En definitiva, la UE promueve la pobreza en los países en vías de desarrollo no por favorecer a los europeos, sino en beneficio de unos colectivos reducidos y chillones con intereses específicos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han introducido en los últimos años una serie de reformas liberales simbólicas de cara a los países de menos recursos. El único problema es que excluyen de ellas los artículos que podrían suponer una seria competencia. La Ley de Oportunidades y Crecimiento para África promulgada en Estados Unidos estipula el libre comercio de todo aquello que a África no se le da bien producir, pero excluye, por ejemplo, el tabaco y los cacahuates. La iniciativa europea denominada Todo menos armas trajo consigo la supresión de aranceles respecto a los países menos desarrollados del planeta, pero incluyendo largos periodos de transición para los plátanos, el azúcar y el arroz. Sin embargo, lo que a menudo deja sin efecto todas estas acciones es la aprobación de estrictas normas de origen. Haití puede exportar café a la Unión Europea, pero no vender camisas si importa la tela de un tercer país, por ejemplo China. Además, se puede impedir la entrada de otros artículos mediante reglas arbitrarias en materia de seguridad, medio ambiente o simplemente por precaución. Obviamente, resulta complicado calibrar a cuánto ascienden las pérdidas que ocasiona el proteccionismo en los países en desarrollo, aunque son muchos los que lo hayan intentado. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, afirma que un mayor acceso a los mercados de los países industrializados incrementaría las exportaciones de los países en desarrollo a unos 700.000 millones de dólares al año. Esa suma equivale a 14 veces lo que dichos países reciben en concepto de ayuda al desarrollo. En el libro blanco sobre globalización elaborado por el gobierno laborista británico, se sostiene que una reducción a la mitad de los aranceles a la importación, tanto en los países industrializados como en los en vías de desarrollo, reportaría a estos últimos unos 150.000 millones de dólares, es decir, 3 veces la cooperación al desarrollo de todo el planeta. El caso latinoamericano. Uno de los temores tradicionales en relación al comercio norte-sur consiste en que éste llevará al tercer mundo a una situación de dependencia a la hora de vender materias primas a los países ricos del norte. Según esta teoría, si los países en desarrollo practicaran una política de libre comercio, nunca lograrían industrializarse y vender otros tipos de productos. Por ello, muchos consideran que había que apostar por la sustitución de importaciones. Así pues, el Estado debe construir una industria nacional protegida por altas barreras arancelarias y expandirla mediante la fabricación de productos dentro del país que, de lo contrario, habría que importar. El objetivo era una especie de independencia económica. Tenías que cuidar solo de lo tuyo, y no especializarte y quedar en manos del comercio mundial. Esta escuela de la dependencia experimentó un rápido auge tras la Segunda Guerra Mundial, también en Occidente. Basado en ella, hubo analistas occidentales en los años 60 que vaticinaron que la hermética Corea del Norte aventajaría con mucho a la eminentemente exportadora Corea del Sur, y que las expectativas de la China de Mao eran muy superiores a las de la librecambista Taiwán. La estrategia de sustitución de exportaciones fue aplicada, entre otros, en India y África, pero el principal modelo conceptual lo encontramos en Latinoamérica de la posguerra. No es de extrañar que los políticos de países como Chile, Brasil y Argentina quedaran cautivos por la escuela de la dependencia.
Desde mediados del siglo XIX, la región había vivido una importante expansión económica gracias a la exportación de varios productos básicos como, por ejemplo, el café, el plátano, el azúcar, el algodón y el cobre, lo cual nos revirtió en el progreso de amplias capas de la población al tratarse de sociedades notoriamente elitistas. Una pequeña y protegida clase terrateniente, poseedora de enormes propiedades, coexistía con una abundante mano de obra no cualificada y hundida en la miseria que, con frecuencia, era remunerada en especie, es decir, con el fruto de los cultivos. Ello se traducía en que esta pequeña élite acaparaba los beneficios pero no los invertía. Además, no necesitaba maquinaria para ahorrarse trabajo, dado que mano de obra había de sobra, ni tampoco era preciso mejorar el rendimiento de la tierra, puesto que disponían de una ingente superficie. En caso de requerirse nuevas tierras, se arrebataban sin más a la población autóctona. La agricultura no se desarrollaba ni tampoco se generaba una demanda de artículos industriales, al no incrementarse las rentas. La tecnología y capacidad organizativa entre la élite brillaban por su ausencia. La población trabajadora no era capaz de crear pequeñas empresas debido a su deficiente cualificación, la discriminación y la reglamentada política económica. Las economías latinoamericanas siguieron dependiendo de la exportación de un número reducido de materias primas. El colapso de la economía internacional y la reintroducción de una política proteccionista por parte de los países industrializados en torno a 1930 supuso un masazo para los estados sudamericanos. De un día a otro quedó destruida la base de sus economías. Lo que este ejemplo demuestra es que el comercio por sí solo no genera un desarrollo dinámico en el marco de una sociedad opresora. Si un país es estático y está marcado por enormes privilegios y discriminaciones, es muy poco probable que el comercio vaya a solucionar todos estos problemas. A tal fin, es necesario que la población disponga de libertad de actuación y de la posibilidad de participar en la economía. Se habría precisado de reformas agrarias para poner fin a siglos de estructuras feudales, una firme apuesta por la educación y la liberalización de los mercados. Sin embargo, estas no fueron las conclusiones a las que llegaron los mandatarios sudamericanos y los académicos que desarrollaron la escuela de la dependencia. En su opinión, la historia demuestra que el comercio era perjudicial y que los países debían apostar por la autosuficiencia y la industrialización puertas adentro. Evidentemente se equivocaron con el malo de la película. Estos países mantuvieron sus divisiones clasistas y la intervención estatal, pero trataron de desmantelar el comercio. La política que ulteriormente aplicarían es un ejemplo de libro de proteccionismo y de fracaso económico. El Estado concedió generosas subvenciones a una industria nacional protegida por elevadísimas barreras arancelarias. En los años 50 se introdujeron estrictas limitaciones a la importación al tiempo que las cuotas y derechos aduaneros se situaban a un nivel medio de entre el 100 y el 200%. El hecho de que los consumidores no pudieran adquirir productos de otros países permitió a la industria nacional aumentar rápidamente su producción y alcanzar un alto nivel de crecimiento, pero, al no estar sometida a ningún tipo de competencia, no se desarrollaron tecnología ni organizativamente, expandiendo considerablemente una industria ya de por sí anticuada e ineficaz. Dado que los precios en el mercado interior eran superiores a los del mercado mundial, las empresas perdieron interés por exportar. La economía iba politizándose progresivamente, con un Estado que trataba de controlar desde la mano de obra, los precios y la producción hasta el proceso de industrialización. El poder estatal y la economía crecían de la mano. En Argentina, por ejemplo, hasta los circos eran propiedad del Estado. Así las cosas, las empresas empezaron a invertir una mayor cantidad de recursos y energía en busca del apoyo de las autoridades y las preventas asociadas en pos de una producción de mayor rendimiento. Se formaron poderosos grupos de intereses que pugnaban por lograr beneficios o por compensar los logros por otros. Esta estrategia distributiva se regía cada vez más por la lucha política y no por el interés de las operaciones comerciales.
aquellos que no contaban con una posición de poder y no estaban integrados en coaliciones de peso, como por ejemplo las poblaciones autóctonas, los obreros del campo, los pequeños empresarios y los habitantes de los suburbios, quedaron cada vez más desasistidos. Los aranceles les arrancaron el pan de la boca y la inflación, manipulada para financiar el gasto público, acabó con sus pequeños ahorros. El perfil de esta sociedad clasista adquirió tintes más nítidos, y las ya de por sí importantes desigualdades alcanzaron niveles siderales. Se levantaron suntuosos palacios al lado de los barrios de chabolas más miserables. Mientras unos nacían con un pan debajo del brazo, otros lo hacían como famélicos niños de la calle. La ciudad de Río de Janeiro ha sido descrita como un retazo de París rodeado de un trozo de Etiopía. El 10% más opulento de la población brasileña empezó a acaparar más de la mitad del Producto Nacional Bruto del país, a comparar con cerca del 25% en Estados Unidos y el 20% en Suecia. Al mismo tiempo, las clases dominantes desviaron el descontento generado achacándolo a enemigos externos, tratando de vender la teoría de que la política emprendida era la correcta y que la culpa era del extranjero y de Estados Unidos. Los empobrecidos consumidores se veían forzados a realizar sus compras a un precio muy superior, mientras los grandes prohombres de la industria se hacían de oro protegidos por muros arancelarios. En los años 60, el precio del automóvil en Chile era 3 veces superior al del mercado mundial, lo que hizo que solo los ricos pudieran hacerse con uno. El encarecimiento de la vida afectó también a la industria, que precisaba, por ejemplo, de camiones para cubrir todos sus transportes. Dado que las compañías extranjeras no tenían posibilidad de acceder al mercado a no ser que se instalaran en él, el Estado consiguió atraer a algunas de ellas. Pero las empresas occidentales no introdujeron nuevos métodos, sino que se adaptaron rápidamente a la política nacional. En lugar de apostar por la especialización y la dinamización, se convirtieron en factotums que producían todo tipo de artículos que no podían comprarse del extranjero. Dedicaban departamentos enteros a tareas burocráticas tales como la obtención de licencias de establecimiento, créditos ventajosos, precios especiales y contratos públicos. Una buena relación con las autoridades era la clave para conseguir beneficios, lo cual convirtió a las empresas en un desagradable elemento de presión en el ámbito de la política. Este ensimismamiento en el mercado interior inhibió la aplicación a otros mercados y, con ello, las ventajas derivadas de la explotación a gran escala, al tiempo que la falta de competitividad impidió su desarrollo tecnológico y estructural. De esta manera, la industria latinoamericana quedó cada vez más anticuada respecto al resto del mundo. Debido a su incapacidad para hacer frente a la competencia internacional, desarrollaron una progresiva dependencia hacia los privilegios y aranceles, lo que, a su vez, los relegó a posiciones más atrasadas. Paradójicamente, para financiar la importación en aumento de la maquinaria y los productos semimanufacturados que requerían la industria, la exportación de las tradicionales materias primas adquirió un papel cada vez más decisivo. El Estado absorbió a tal fin recursos de la agricultura y del sector de las exportaciones, lo que frenó el desarrollo de dichos segmentos, desbaratando de esa manera las posibilidades de desarrollo e inversión en los únicos sectores que hubiera podido competir internacionalmente. Millones de personas abandonaron el campo y aterrizaron en los suburbios deprimidos que se habían formado alrededor de las principales urbes. Finalmente, esta economía explotadora no pudo soportar el peso de un sector industrial anquilosado. Lo único que consiguió salvarla durante un tiempo más fueron los ingentes créditos recibidos en la década de los 70, algo que pagarían con creces más tarde. En 1982, México decidió aplazar el pago de su deuda, desencadenando una crisis crediticia de extraordinarias proporciones. En solo 3 años, la renta per cápita de Latinoamérica cayó en un 15%, y la década de los 80 fue una larga sucesión de crisis financieras e hiperinflación. Solo después de las reformas liberalizadoras y de la apertura al comercio internacional emprendidas al final del decenio, algunos de los países lograron levantarse e iniciar la senda del crecimiento. El problema es que la enorme deuda acumulada y el deficitario comercio con el extranjero hacen que estos países sean muy susceptibles a las crisis económicas, cuyo último ejemplo vimos en Argentina.
Si un país tiene un volumen de exportaciones demasiado reducido con el que pagar los abundantes intereses y amortizaciones de su deuda, bastan pequeños desequilibrios presupuestarios para que toda la economía se tambalee. Los habitantes de Latinoamérica todavía están pagando la factura de una sociedad clasista y un sistema proteccionista. El ejemplo chileno demuestra que el progreso también es posible en esta región, después de que la economía entrara en caída libre por el empeño del general Pinochet en practicar una política inflacionista y dirigista. El dictador empezó a escuchar a diversos asesores partidarios de la economía de mercado. A diferencia de otros regímenes autoritarios de la zona, Chile sustituyó en 1975 su política económica autoritaria por una estrategia de liberalización y libre comercio, que desembocó en un enorme crecimiento. Entre 1975 y 1995 se duplicó el nivel real de renta. La mortalidad infantil descendió del 6 a poco más del 1% y la esperanza de vida subió de 64 a 73 años. Hoy en día, el nivel de vida de los chilenos se aproxima al del sur de Europa, en dramático contraste con sus países vecinos. Y lo más importante de todo, la sangrienta dictadura ha sido reemplazada de forma pacífica por un régimen democrático, exactamente como defendieron y vaticinaron los asesores liberales. En la ruta del comercio. Las opciones de acabar con la dependencia de las materias primas pasa en primera instancia por el libre comercio y no por el proteccionismo. Las barreras arancelarias no han sido una protección bajo la que ha podido afianzarse el sector industrial, sino todo lo contrario, un obstáculo para la competencia que ha restado eficacia y poder de innovación a la industria. Los países en desarrollo que han pasado con mayor rapidez de la exportación de materias primas a la de productos elaborados son los que han contado con economías más abiertas, fundamentalmente en Asia. En el exhaustivo estudio de Sachs y Warner sobre los efectos del comercio se evidencia que los países proteccionistas han transformado muy lentamente su estructura económica, mientras que los liberales la han reconvertido hacia una protección más industrial. Es decir, justo lo contrario de lo que sostenían los defensores de la teoría de la dependencia. Varios de ellos han aprendido de sus errores. El sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que en el pasado había contribuido significativamente a la elaboración de la teoría de la dependencia, fue elegido presidente de Brasil en 1994. Ya en su sillón presidencial, luchó por llevar a cabo reformas liberalizadoras en la economía brasileña. Ahora son los países en vías de desarrollo los que en las negociaciones comerciales exigen a los industrializados la apertura a la importación de los mercados de estos. El libre cambio ofrece ahora más oportunidades que nunca para impulsar el avance de los países en desarrollo con afán exportador. 100 años atrás, la globalización consistía básicamente en que los países de Occidente traían a su tierra materias primas procedentes de los países en desarrollo para su posterior transformación. Es decir, no dio origen a una difusión significativa de las nuevas tecnologías y posibilidades. Resultaba imposible descolonizar la producción y los procesos de elaboración a dichos países por el simple hecho de que el envío de piezas, de repuesto o de personal clave podía requerir varios meses. Pero hoy en día, una fábrica en prácticamente cualquier punto del globo terráqueo puede recibir y despachar entregas a cualquier otro punto en cuestión de semana y media, manteniendo además un contacto inmediato gracias al teléfono, el fax o el ordenador. Se abren así enormes posibilidades a la hora de ubicar actividades en lo que antes era la periferia de la economía global, sin perder por ello el contacto continuo con el resto del mundo. Incluso pueden deslocalizarse las áreas estratégicas productivas a los países de menos recursos si estos ofrecen ventajas comparativas en dicho ámbito, contribuyendo así a generar fantásticas expectativas para aquellos que no han tenido el privilegio de nacer en un país rico. Lo antes mencionado no es solo aplicable a la producción industrial, sino también al sector de servicios. Gracias a la comunicación por satélite y a Internet,
Numerosas empresas extranjeras pueden transferir parte de sus tareas administrativas a países como India, contratando a la población local para la gestión a distancia de, por ejemplo, el pago de las nóminas, la facturación, la reserva de billetes y la atención al cliente de compañías europeas y norteamericanas. Ello resulta especialmente conveniente para las empresas estadounidenses, puesto que India se despierta más o menos al mismo tiempo que los norteamericanos se acuestan. Desde este país asiático se puede incluso vigilar los locales de las empresas con ayuda de imágenes vía satélite. Es este un ejemplo de servicio de mano de obra intensiva en los que los países en desarrollo cuentan con evidentes ventajas comparativas. Son servicios que generan empleo y salario mejor remunerados, al tiempo que los abaratan para los clientes de los países industrializados. La exportación de productos industriales desde los países en desarrollo se ha ampliado considerablemente en los últimos 30 años gracias a la mejora de las comunicaciones y a las reformas liberalizadoras globales. La escuela de la dependencia ha demostrado estar equivocada. En la actualidad, los productos manufacturados suponen aproximadamente el 75% del total de las exportaciones de los países en vías de desarrollo, a comparar con un 35% en 1965. La proporción de exportaciones de materias primas se reduce continuamente. De un 7% de las exportaciones globales de productos transformados a principios de los 70, la cuota correspondiente a los países en desarrollo es hoy en día superior al 25%. Tenemos como ejemplo a México, que durante mucho tiempo fue considerado como un país irremisiblemente dependiente de las exportaciones básicas a Estados Unidos. No obstante, tras la adopción en el país de una política liberalizadora, la transformación de este ha sido rápida. Sin ir más lejos, en 1980 solo el 0,7% de sus exportaciones eran productos elaborados. Dicha proporción se incrementó hasta el 3,7% en 1990 y en 1995, una vez que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, hubo eliminado los aranceles entre México y Estados Unidos, ascendió al 19,3%. El hecho de que México, en solo 6 años, pasara de ser el 26º en la lista de los principales países exportadores del mundo al puesto 8º, ha de ser considerado en este sentido como una bonificación adicional. Todo ello ha desempeñado un rol fundamental en el ritmo de crecimiento del país desde 1996, que se ha situado en casi un 5%. Algunos critican el hecho de que la industria intensiva en mano de obra se desplazara en el pasado a Japón, porque los salarios eran bajos en aquel país y que, cuando se incrementaron, se trasladaron a Corea del Sur y Taiwán, para después, al aumentar los costes de producción, buscar otros países como Malasia o Tailandia, y en la actualidad comenzar a internarse en China y Vietnam. Ven en ello un ejemplo de la falta de escrúpulos del capital, una prueba de que éste deja en la estancada a los países que pagan sueldos más altos. Según esta teoría, tan pronto un país empieza a progresar y a incrementar sus niveles de prosperidad, son abandonados por las empresas y los inversores. Pero el proceso no consiste en eso, sino en el constante incremento del grado de elaboración de la producción. La principal base de un país en pocos recursos son los trabajos más sencillos y menos cualificados. Conforme va avanzando, la producción incrementa su rendimiento y la población adquiere una mejor capacidad, resultando más provechoso para dicho país una producción más cualificada e intensiva en tecnología, para pasar progresivamente a un sistema de producción intensivo en conocimiento. Paso a paso, se va desarrollando la economía, pero los países de menos recursos evolucionan comparativamente a un ritmo superior en lo que respecta a la industria más intensiva en mano de obra. Los mexicanos exportan menos materias primas y más productos industriales, mientras que los norteamericanos producen cada vez menos artículos manufacturados y se dedican en mayor medida a los servicios informáticos y de consultoría. De esta manera, la economía mundial aumenta constantemente su eficacia y, simultáneamente, da cabida a un número cada vez mayor de regiones y países. Por esa razón se ha llegado a comparar a las economías de la región de Asia-Pacífico con una bandada de gansos,
donde cada uno de sus elementos, a partir de la posición determinada que ocupan dentro del grupo, ha ido avanzando poco a poco hasta lograr un mejor puesto. Dejad que mantengan sus aranceles. Algunos detractores del libre comercio, en particular desde la Iglesia y desde determinadas organizaciones de apoyo al tercer mundo, defienden planteamientos que constituyen un reflejo propio del proteccionismo tradicional. Consideran disparatado que el mundo rico impide las exportaciones de los países en desarrollo mediante tarifas arancelarias, pero al mismo tiempo sostienen que estos deben evitar comprarnos a nosotros y que por lo tanto han de proteger sus mercados con aranceles hasta que hayan adquirido un nivel suficiente de riqueza. A menudo dan la impresión de que quieren que creamos que hacemos un favor a los habitantes de estos países cuando no criticamos el proteccionismo de sus responsables políticos. Debemos dejar que mantengan sus aranceles. Puede parecer un argumento razonable. Si son pobres, hemos de permitirles que ingresen dinero exportando, pero evitar que lo pierdan importando productos que puedan acabar con su propia industria. Sus sectores industriales precisan de aranceles orientadores, lo que en inglés se denomina Infant Industry Tariffs, es decir, solo cuando sea lo suficientemente fuerte se les debe someter a la competencia. Ahora bien, como ya hemos visto, los países abiertos al comercio exterior son los que desarrollan más rápidamente su industria. Los aranceles obligan a los consumidores a adquirir productos de las empresas nacionales, gracias a lo cual éstas medran. Pero, al no tener que lidiar con ningún tipo de competencia, no se sienten presionadas a agilizar y adaptar su producción, ni tampoco a bajar los precios de sus mercancías. En consecuencia, esta política desemboca en el enriquecimiento de la élite mientras que la gran masa de la población se ve forzada a satisfacer a un precio más alto sus necesidades cotidianas, ya que carecen de capacidad de elección. Afirmar que los más desfavorecidos se benefician solo con la exportación es olvidar que estos no son solo elementos productivos sino también consumidores. Dejad que mantengan sus aranceles equivale a decir: dejad que los países en desarrollo prohíban consumir a sus ciudadanos. Pensar que los políticos están mejor capacitados para saber qué empresas resultarán a la larga más competitivas, con un mayor grado de acierto que el mercado o que los inversores, caen en el terreno de la superstición. Nada más lejos de la verdad. Este tipo de política proteccionista anula los mecanismos del mercado diseñados específicamente para cifrar los proyectos exitosos de los que no tienen visos de serlo. Hay pocos ejemplos de apuestas industriales promovidas por el Estado que se hayan salvado con éxito. Por el contrario, los ejemplos de fiascos costosísimos abundan. El fracaso del sector industrial indio, los intentos de Brasil por crear una industria de la informática, los proyectos industriales de los países sudamericanos en el área de la automoción y la protección de Suharto a la industria indonesia del automóvil, liderada por su hijo. Se suele citar al Ministerio de la Industria japonesa, MITI, como ejemplo de éxito de planificación, y es cierto que su actuación fue relativamente afortunada, pero esta se basó en su capacidad para escuchar las señales que emitía el mercado. Ahora bien, sus esfuerzos por erigir nuevas industrias haciendo caso omiso del mercado no cosecharon el mismo éxito. El MITI invirtió sumas multimillonarias, entre otros, en reactores generadores, un ordenador de quinta generación y una plataforma petrolífera controlada a distancia, proyectos todos ellos que constituyeron costosos fracasos. Afortunadamente para los japoneses, el MITI tampoco tuvo éxito a la hora de anular determinados sectores, como por ejemplo en la década de los 50, cuando trataron de finiquitar a los pequeños fabricantes de automóviles o impedir que Sony importara tecnología de transistores. Más próximos en el tiempo tenemos, por ejemplo, los fracasos del proyecto anglo-francés Concorde y de la televisión digital sueca. La triste realidad es que, en muchos casos, los responsables políticos ni siquiera se preocupan por realizar un análisis objetivo de las posibilidades de rentabilidad de un proyecto, sino que adoptan sus decisiones en función de las presiones recibidas por determinados grupos o bien movidos por la corrupción o el mero prestigio.
Las barreras arancelarias que, supuestamente, deberían aportar proyectos temporales a unas dinámicas empresas, se convirtieron así en protecciones permanentes de compañías ineficaces. Lo que estaba llamado a ser un motor de desarrollo se transformó de esta manera en un fértil caldo de cultivo para las corruptelas políticas y los tratos bajo cuerda. Aunque, en teoría, en algún caso, aislado pudiera ser una política de éxito, ¿cómo podemos saber que ha de aplicarse justo en esa área, o siquiera limitarlo a esta, una vez se ha iniciado el combate político? Otra cuestión que uno puede plantearse es por qué los estados más pobres destinan sus escasos recursos a estrafalarios proyectos mastodónticos en el ámbito industrial cuando existen otros terrenos que ofrecen ventajas claras y garantizadas. Reformas económicas, un cuerpo normativo de espíritu liberal, inversiones en educación y salud, etc. La argumentación en favor del mantenimiento de los aranceles en los países en desarrollo se basa también en el desconocimiento de un factor fundamental, a saber, que estos países practican en casi todos los casos comercio con naciones de similares características. Cerca del 40% de las exportaciones industriales de los países en desarrollo van a parar a otros países de recursos limitados. Por lo general, si se obliga a estos humildes consumidores a comprar a un precio elevado a las empresas de su país, se impedirá que adquieran productos de las compañías de los países vecinos, así que los fabricantes también salen perdiendo con esta política. Innegablemente detentan el monopolio en su mercado nacional, pero, por otra parte, se le prohíbe vender a otros mercados. Las tarifas arancelarias que se imponen mutuamente los países en desarrollo son, en la actualidad, 2,5 veces superiores a las que les aplican los países industrializados. Los derechos aduaneros que estos últimos exigen se sitúa de media en torno al 8%, mientras que en los países en desarrollo se grava de promedio un 21%. Ello quiere decir que más de un 70% de los aranceles que desembolsan los países en desarrollo los recaudan otros países en desarrollo. Este es el motivo principal por el que los países en vías de desarrollo, que solo constituyen una cuarta parte de la economía global, han de afrontar nada menos que el 40% del coste global de los aranceles. Uno de los principales beneficios que el libre comercio puede reportarles es precisamente el desmantelamiento de las tarifas a la importación que, en ocasiones, llega a multiplicar el precio de los productos. Aquellos que piensan que son amigos del tercer mundo por su opinión favorable a la aplicación de aranceles no son conscientes de que estos, en realidad, solo sirven para el enriquecimiento de una pequeña camarilla de empresarios y mandatarios de estos países, impidiendo con ello una eficaz distribución de la fuerza productiva entre los estados en vías de desarrollo y resultando además en perjuicio de la economía de la sociedad, los consumidores y las empresas eficaces. Si verdaderamente creemos en el libre comercio, la Unión Europea debe suprimir sus aranceles y cuotas sin exigir compensación alguna de otros. Resulta inmoral excluir del desarrollo a los más desfavorecidos del planeta. Además, a nosotros no nos conviene la liberalización de las importaciones, incluso en el caso de que nadie quisiera importar nuestros productos. Ello no significa que proteger sus propias industrias con barreras comerciales sea una decisión acertada de los países del tercer mundo. Muy al contrario, lo más beneficioso para sus habitantes es que también se eliminen los derechos aduaneros que exigen estos países. Aquellos que propugnan su mantenimiento constituyen un reflejo del proteccionismo tradicional, y ya se sabe que las copias nunca son mejores que el original. La trampa del endeudamiento. En el debate sobre la mundialización se ha criticado duramente a las instituciones financieras globales, y en particular tanto al Banco Mundial, que encabeza los esfuerzos multilaterales en pro del progreso sostenible de los países en desarrollo, como al Fondo Monetario Internacional, FMI, cuya misión es orientar y apoyar los sistemas financieros de los diversos países, especialmente en tiempos de crisis. Los opositores de estas instituciones las acusan de hacer las veces de recaudadores de las deudas contraídas por los países en desarrollo con los industrializados, así como de exigir a aquellos la puesta en práctica de una rígida política neoliberal, lo cual contribuye a extender la pobreza. A juicio de los grupos de izquierda y de las iglesias de todo el mundo,
el Banco Mundial y el FMI deberían democratizarse y condonar la deuda del tercer mundo. Con el término democratización se propugna que todos los países dispongan de un derecho de voto igualitario dentro de estas instituciones, sin un poder determinante sobre la ayuda económica que se concede. Puede parecer una idea acertada, pero a fin de cuentas se trata de organizaciones de cooperación y los países que han optado por canalizar su ayuda al desarrollo a través de ellas cuentan con tener poder de decisión sobre los fondos que aportan. Ciertamente sería posible dotar a todos de una cuota idéntica de poder, pero ello solo se traduciría en la retirada de países como Estados Unidos, que buscarían otros canales para enviar su dinero. Supondría el fin para el FMI y el Banco Mundial, lo cual, obviamente, sería en cierto modo una forma eficaz de acabar con la discusión, pero no seguramente de la manera que habrían supuesto los detractores de estas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen mucho sobre sus conciencias. De hecho, hay bastantes puntos que un liberal podría criticarles. Por ejemplo, su defensa durante muchas décadas de las economías planificadas en los países en desarrollo o la implicación del Banco Mundial en proyectos de esterilización que han supuesto un grave ultraje para las personas afectadas. También podrían incluirse aquí ciertos proyectos a gran escala, como la construcción de presas, en los que el Estado con el que han colaborado han impuesto el desplazamiento forzoso de miles de personas. Sin embargo, este no parece ser el tipo de actuaciones que critican los antiglobalizadores, sino las recomendaciones de que la inflación se mantenga baja y el presupuesto equilibrado. Ahora bien, este tipo de requisitos a los países de pocos recursos no son exigencias de carácter general, sino una serie de condiciones que estas instituciones plantean para la concesión de crédito a países con crisis financieras urgentes y al borde de la bancarrota. Quieren, como cualquier acreedor, que se les devuelva el dinero, por lo que establecen requisitos sobre la política a largo plazo a practicar por el país para que salga de la crisis y pueda restituirles el capital invertido. Ello, al fin y al cabo, no es un objetivo desdeñable. Además, las recomendaciones, los denominados programas de ajuste estructural, en muchos casos han sido positivas. Equilibrio presupuestario, contracción de la inflación, estímulo de la competitividad, apertura de mercados, combate a la corrupción y un mayor esfuerzo legislativo, así como un menor gasto, por ejemplo, en el capítulo militar en beneficio de otras áreas como, por ejemplo, la educación y la sanidad. Buena parte de estos esfuerzos se han centrado en la demanda de una mayor transparencia y en la erradicación de las corruptelas y el amiguismo entre los responsables políticos y determinados agentes económicos. Sin embargo, existen una serie de polémicos casos en los que las recomendaciones de estas entidades han resultado perniciosas. Por ejemplo, su incapacidad para actuar ante la crisis que azotó a Asia. Se podría criticar también duramente la exigencia de medidas de ajuste en países ya abocados a una profunda recesión, lo que llevó, por ejemplo, a subidas de impuestos en Tailandia en septiembre de 1997, a instancias del FMI, lo cual agravó seriamente la crisis económica. En algunos casos, el FMI ha premiado a los estados a que mantengan tipos de cambio excesivamente altos, lo cual dio rienda suelta a la especulación. Los continuos paquetes de crisis también pueden hacer que los inversores y los países asuman más riesgos de lo habitual. Saben que el FMI les sacará las castañas del fuego si las cosas se complican demasiado, como ocurrió, por ejemplo, en Rusia en 1998. Desde una perspectiva liberal, resulta extravagante que los contribuyentes tengan que subvencionar los errores de los especuladores. El principio de que aquellos que fracasan con sus inversiones deben pagar ellos mismos sus errores es un elemento esencial del sistema capitalista. Otro de los puntos objeto de crítica es que el FMI se ha entrometido demasiado, en vez de limitarse a emitir recomendaciones generales. Con la promesa de sumas millonarias bajo el brazo, los burócratas del FMI han pretendido controlar a distancia la política de otros países. No sin razón se ha criticado esta táctica como un eco de la época colonialista.
Sin duda debemos exigir a los dirigentes del tercer mundo que garanticen a sus pueblos las libertades y derechos fundamentales, pero hemos de evitar controlar al detalle sus decisiones. La principal enseñanza, no obstante, de 2 décadas de recomendaciones del FMI y el Banco Mundial es la poca repercusión que éstas han tenido en los países receptores de la ayuda. Para numerosos estados sumidos en una profunda crisis, estos créditos han supuesto su última opción para evitar emprender auténticas y drásticas reformas en su economía. Basta con comprometerse a llevarlas a cabo para que los millones aparezcan sobre el tapete. Ello da lugar a un peligroso doble juego en el que los mandatarios locales tratan de conservar el mayor control y nivel de corrupción posible al tiempo que se limitan a efectuar pequeñas reformas para mantener de buen humor a los enviados del FMI. Considerado en retrospectiva, el anterior ministro de Economía ruso, Boris Fyodorov, se suma a aquellos que opinan que la ayuda prestada por el FMI a Rusia retrasó las reformas liberales que el país en cualquier caso estaba obligado a realizar. En vez de aplicar una política adecuada, sus colegas sostenían que era un deber patriótico recibir los mayores créditos posibles para luego iniciar las negociaciones sobre la cancelación de la deuda. Los 25.000 millones de dólares que el FMI y el Banco Mundial prestaron a Rusia en los 90 contribuyeron decisivamente a aplazar la puesta en práctica de una estrategia económica coherente y disuadió a las autoridades a la hora de realizar cambios dolorosos pero necesarios en el terreno político. Hoy en día, la élite política rusa está totalmente convencida de que el país seguirá recibiendo financiación internacional independientemente de la política económica emprendida. Andrei Ilarionov, economista liberal ruso, actualmente asesor del presidente Putin. Es muy aventurero creer que se puedan estimular reformas desde el exterior con ayuda de una estrategia económica de palo y zanahoria. Este tipo de trasvases de recursos implica en la mayoría de los casos el sostén de un sistema fallido. Si se desea que la ayuda al desarrollo surta efecto, debe prestarse después de haber manifestado de forma clara y genuina la ambición de llevar a cabo reformas internas. En 1994, el Banco Mundial analizó 26 programas de ajuste estructural, concluyendo que solo en 6 de los casos estos habían originado un cambio político serio. Los dirigentes se resistían, o bien eran incapaces sobre todo, de reducir y agilizar la burocracia y el control que ejercían sobre la economía. En ocasiones, algunos requisitos importantes como, por ejemplo, el equilibrio presupuestario, se han tratado de afrontar mediante una política destructiva basada en la subida de impuestos y aranceles o con la emisión de más moneda. Con frecuencia, otro de los problemas radica en que los programas son excesivamente complicados para ser aplicados por estados inoperantes. Puede resultar dificultoso para un aparato estatal corrupto tener en cuenta, por ejemplo, 100 requisitos y directrices diferentes al mismo tiempo, en particular si debe atenerse también a una multitud de programas de cooperación distintos de otros países. Por otra parte, dado que los programas de ajuste estructural a menudo están redactados de una forma bastante vaga, el FMI carece de un sólido margen negociador. A los estados les resulta fácil dar largas y retrasar los programas. La ruptura de dichos acuerdos desemboca en el aplazamiento de los pagos, pero, extrañamente, tan pronto los políticos vuelven a dar su palabra de que se atendrán en el futuro a ellos, el grifo se abre de nuevo a pleno rendimiento, dando la impresión que este proceso se repite ad infinitum. Un analista ha apuntado que 15 años de programas de ajuste estructural en el continente africano ha traído consigo una apertura mínima a la economía global. Teniendo en cuenta que los consejos de reguladores del FMI raras veces se han seguido, resulta peculiar que se les señale como la causa de las profundas crisis de estos países como pretenden muchos movimientos de izquierda. Ello resulta tanto más extraño al constatar que a los países que sí han seguido las recomendaciones las cosas les han ido mejor que a los demás. Aquellos que han hecho caso de los consejos han experimentado de media un mayor crecimiento y, por consiguiente, han reducido sus niveles de pobreza, como ha ocurrido en Uganda y Ghana.
A los estados que no han cesado de ignorar y saltarse a la torera estos programas de liberalización, por ejemplo, Nigeria, Kenia y Zambia, las cosas no les han ido, digamos, muy brillantemente, sino todo lo contrario, quedando empantanados en un mar de pobreza y desigualdades de terribles proporciones. ¿Y qué decir sobre la condonación de la deuda? En mi opinión, hay buenas razones para cancelarla, pero ello está asociado también a una serie de riesgos si no se realiza de la manera adecuada. Ante todo, hay que señalar que se han cargado demasiado las tintas. Los opositores al FMI y al Banco Mundial afirman que unas 20.000 personas mueren al día en los países en desarrollo por culpa de su endeudamiento. Se ha llegado a esta cifra calculando los intereses que los mencionados países deben abonar a las instituciones y dividiéndola a continuación por el número de vidas que se podría salvar con dicha suma. Aparte de presuponer que todo ese dinero se destinaría a fármacos y alimentos en lugar de bombas y munición, lo cual no es muy probable, se les escapa otro dato. Los países endeudados obtienen cada año más dinero en créditos, cooperación y ayuda al desarrollo por parte del mundo industrializado y de las instituciones globales que devuelven en concepto de intereses. Lo cierto es que los 41 países pobres más endeudados reciben al año de Occidente más del doble de lo que pagan. Así pues, afirmar que Occidente, por el hecho de recaudar intereses, es responsable de la muerte de miles de personas cada día en estos países es un divertimento estadístico deshonesto y de pésimo gusto. Todo esto no quita que la cancelación de la deuda sea, en principio, una buena idea. Aquellos que se oponen afirman que uno debe saldar sus deudas, en lo cual, obviamente, tienen razón. La cuestión es por qué obligar a pagar las deudas de otros. Supongamos que un dictador obtiene una ingente cantidad de dinero en crédito que destina al reforzamiento del aparato militar del país y de su fortuna personal, pero que, tras una serie de convulsiones políticas, llega al poder un régimen democrático que hereda una saca de pagarés. ¿No sería más razonable que los acreedores asumieran el riesgo de que el país no pueda devolver el capital prestado? Las instituciones comerciales convencionales ya están advertidas y hace tiempo que dejaron de conceder crédito a países profundamente endeudados, en particular de África, mientras que instituciones políticas como el FMI y el Banco Mundial han seguido enviando dinero cada vez que se produce una crisis económica. Mediante una combinación de generosidad e irracionalidad, hicieron caer a multitud de países en desarrollo en la trampa del endeudamiento durante la década de los 80. En la mayoría de los casos, estos estados no tienen ni la más remota posibilidad de devolver lo prestado. Además, la pervivencia de esta trampa no favorece a nadie. Un país como Tanzania soporta una deuda exterior equivalente al doble de lo que ingresa en concepto de exportaciones, mientras que el pago de los intereses afecta de lleno, por ejemplo, a la educación de los jóvenes. Dado que políticamente es delicado tocar los privilegios otorgados o despedir a funcionarios públicos, normalmente lo primero en resentirse en época de recortes son las iniciativas a largo plazo. Ello no significa que no esté exento de dificultades el tipo de cancelación incondicional de la deuda para todos los países que reclaman numerosos movimientos civiles, entre otras iniciativas, mediante la campaña Jubileo 2000. Al revés, ello puede llevar precisamente a que Occidente financie de esa manera regímenes corruptos que eventualmente destinen ese dinero a la adquisición de armamento. Con ello, habríamos contribuido a apoyar regímenes detestables, lo cual a todas luces tampoco parece muy ético. A fin de evitar esto, debe plantearse determinados requisitos en el terreno de la democracia y de las reformas a emprender paralelamente a la cancelación de la deuda. Uno de los problemas asociados a la condonación de la deuda es la tergiversación de los flujos de ayuda al desarrollo que redundaría no en beneficio de los más pobres o de las democracias, sino en favor de los países más endeudados. Estos últimos recibieron en 1997 4 veces más ayuda al desarrollo por habitante que otros países con un nivel de renta similar pero sin deudas. Por ejemplo, se envió
1.276 veces más ayuda per cápita a Costa de Marfil que a India. Hay que aclarar que se ha venido condonando deuda en diversa medida desde 1979, año en que una reunión de la UNCTAD, los acreedores cancelaron a 45 países deuda por un valor conjunto de 6.000 millones de dólares. El problema es que esa política ha estimulado un mayor endeudamiento. Los países que habían logrado suprimir su deuda la sustituyeron pronto por nuevos créditos. Hay un estudio que demuestra que una condonación un 1% superior en relación al Producto Nacional Bruto en un país entre 1979 y 1997 concluyó en un aumento medio del endeudamiento del 0,34%. Este dinero no se invirtió tampoco de forma acertada y, durante los plazos concedidos, no se aprovechó para mejorar la política en curso. De hecho, todo apunta a que los países endeudados aplican una política menos adecuada y llevan a cabo menos reformas de largo alcance que otros países de pocos recursos. Una explicación pesimista seria, que dichos estados normalmente prefieren recibir más dinero prestado que establecer prioridades con el gasto público, al dar por descontado de antemano que se les cancelará deuda en el futuro, al tiempo que aplazan para más adelante las reformas liberales con el fin de vendérselas al FMI y al Banco Mundial, y así obtener una máxima condonación de deuda. En septiembre de 1996, estas dos instituciones financieras lanzaron una iniciativa para suprimir la deuda de 41 países considerados como altamente endeudados, 2 décadas después de las primeras cancelaciones. Lo antes referido es un indicio de que esta política no ha sido efectiva. Sería necesario recurrir a una estrategia definitiva consistente en la cancelación de la deuda acumulada por los regímenes reformistas de pocos recursos, y al mismo tiempo dejar bien claro que en el futuro no se condonará más deuda, en ausencia de lo cual se estimularía de nuevo el endeudamiento de muchos países. Otro método podría ser eliminar la deuda de todos con efecto inmediato y luego no conceder más crédito. En su lugar, los eventuales préstamos podrían gestionarse en el ámbito del mercado internacional de capitales, a cargo de inversores dispuestos a asumir riesgo y que confíen en la solvencia financiera de sus deudores. No obstante, esta no parece ser la estrategia que ha llevado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a dar luz verde a la condonación de 2/3 de la deuda de 22 países. Ciertamente esta medida va acompañada de una serie de requisitos, entre otros, la apuesta por la enseñanza y la sanidad, y la lucha contra la corrupción, pero es muy probable que se empiece a discutir nuevos créditos después de la condonación. Por lo tanto, existe un riesgo considerable de que la deuda empiece a acrecentarse de nuevo y de que haya que recurrir a una nueva cancelación 10 años más tarde. Desde principios de los 60, África ha recibido una ayuda al desarrollo equivalente a 6 veces el Plan Marshall, el programa de ayuda que Estados Unidos lanzó para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Si ese capital se hubiera destinado a inversiones, hoy el continente gozaría de un nivel de vida equiparable al occidental. Los estudios acerca de las repercusiones de la cooperación internacional ofrecen resultados desalentadores. En muchos casos, esta ha tenido un efecto netamente pernicioso o incluso ha dañado el crecimiento de los países. En palabras del gran experto en desarrollo P.T. Bauer, la cooperación internacional ha consistido por lo general en una transferencia de dinero de la población pobre de los países ricos a la población rica de los países pobres. El problema es que esta ayuda estimula pulsiones inadecuadas. El comercio incentiva a los países menos evolucionados a incrementar su producción y desarrollar nuevas ideas, mientras que la ayuda al desarrollo ha llenado las arcas de dirigentes que no solo no promueven el progreso de sus países, sino que lo hunden en la miseria. A aquellos países que demuestran una peor progresión les destinan más recursos. Dado que estos fondos van a parar al Estado y a los bolsillos de los políticos, ha convertido el hecho de acaparar el poder gubernamental de esos países en un asunto más lucrativo que, por ejemplo, producir y exportar.
De esta manera se ha afianzado la centralización del Estado, haciendo posible el expolio de las zonas rurales y la destrucción de potenciales sectores productivos. En muchos casos, la ayuda al desarrollo ha contribuido a mantener en la poltrona a dictadores corruptos. Fidel Castro, por ejemplo, ha amasado una fortuna de $1.000 millones al tiempo que la renta per cápita de Cuba ha caído en torno a una tercera parte. Conceder ayuda sin exigir a cambio democracia y reformas equivale a subvencionar las dictaduras y el anquilosamiento. Ahora bien, la cooperación internacional ha demostrado también contribuir al fortalecimiento de la economía y la política monetaria, siempre y cuando ya se desarrolle en el país una política acertada en la que se garantice la propiedad privada, la apertura de mercados y un presupuesto equilibrado. Dadas estas condiciones, la ayuda puede estimular un mayor crecimiento de la economía. El problema radica en que la ayuda al desarrollo no suele estar superditada a la educación de la política aplicada en el país receptor. Con frecuencia, a los donantes les preocupa más la cantidad a aportar, tal vez para aplacar sus conciencias, que el posible efecto que ello pueda tener. En lugar de canalizar su ayuda a países dotados de instituciones eficaces, los donantes trasvasan recursos a aquellos países con los que mantienen lazos políticos, en particular las antiguas colonias. El remedio adecuado. Una objeción que habitualmente se plantea contra la economía de mercado es que las personas y empresas producen no por necesidad, sino en busca de beneficios. Ello se traduce, entre otras cosas, en que las compañías farmacéuticas invierten enormes recursos en la investigación y desarrollo de medicinas contra la obesidad, la calvicie y la depresión, que los occidentales están dispuestos a costear, asignando solo una mínima parte a buscar curas para enfermedades tropicales como la malaria y la tuberculosis, las cuales afectan a las zonas más pobres del planeta. Esta crítica es comprensible. Se trata naturalmente de una injusticia, pero no se puede acusar al capitalismo de ello. Sin capitalismo ni ánimo de lucro, no todos habrían recibido remedio a sus enfermedades y, desde luego, muchos menos de los que lo obtienen en la actualidad. El hecho de que los occidentales pudientes soliciten ayuda para sus problemas hace posible emplear sus recursos en la investigación y, a la larga, la resolución de sus dolencias, que seguramente no son tan triviales para aquel que las padece. El capitalismo estimula intereses económicos entre las compañías que contribuyen a que éstas desarrollen para nosotros medicinas y vacunas. Que en Occidente destinemos nuestro dinero a dichos menesteres no empeora la situación de nadie. En cualquier caso, ese capital nunca se hubiera invertido en la investigación de patologías tropicales, ya que las empresas farmacéuticas no habrían dispuesto de él. Además, a medida que el libre comercio y la economía de mercado contribuyen al progreso de los países menos desarrollados, estos se van dotando de un mayor margen económico para determinar los objetivos de la investigación y la producción. Por lo tanto, el hecho de que Occidente haya encontrado cura a un creciente número de enfermedades no es un problema para el tercer mundo. Al contrario, se ha demostrado que a este le conviene. No solo porque un mundo más próspero aporta una mayor cantidad de medios para los que tienen menos, sino porque el tercer mundo puede beneficiarse a bajo coste y en numerosos ámbitos de la investigación financiada por los desahogados clientes occidentales. En muchos casos, les sale totalmente gratis. Merck Corporation donó fármacos para un proyecto contra la oncocercosis, conocida también como ceguera de los ríos, llevado a cabo en 11 estados africanos, gracias al cual se ha erradicado prácticamente el parásito que en el pasado padecieron cerca de 1 millón de personas, dejando ciegos a varios miles de ellos cada año. Un ejemplo de la actualidad es la empresa de biotecnología Monsanto, que permite a investigadores y empresas a hacer uso de su técnica para desarrollar el denominado arroz dorado, un tipo de arroz enriquecido con hierro y betacaroteno, que podría contribuir a salvar la vida de 1 millón de personas en el tercer mundo que fallecen cada año por enfermedades carenciales.
Hay un conjunto de compañías farmacéuticas que están dispuestas a reducir en los países pobres un 95% el precio de sus fármacos con objeto de frenar la evolución del VIH-Sida, a condición de que se respete su patente, de forma que puedan comercializarlos a precio íntegro en los países industrializados. Las empresas se pueden permitir precisamente este tipo de iniciativas por el hecho de contar con buenos clientes en los mercados prósperos. Solo actuarán hasta donde lleguen sus recursos. No se les puede exigir que soporten costes sin ingresar dinero. Sin embargo, son numerosas las voces que denuncian el intento por parte de las farmacéuticas de preservar sus patentes. En el supuesto de que se eliminaran todos los derechos de patente, por ejemplo, de las medicinas contra el VIH-Sida, habría un número muy superior de personas en el tercer mundo que podrían costeárselas, ya que sería posible fabricarlas a un coste muy reducido. Probablemente permitiría un mayor acceso a ellas en ese momento, pero su disponibilidad quedaría restringida drásticamente en el futuro. Hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica invierte enormes recursos en el desarrollo de los medicamentos. Detrás de cada producto que se lanza hay de media entre 20 y 30 intentos fallidos. Desarrollar un nuevo medicamento comercializable puede costar muchos cientos de millones de dólares. Los elevados precios de los pocos fármacos que pueden salir a la venta son necesarios para financiar toda esa investigación. Si acabáramos con las patentes, quedarían muy pocas compañías que pudieran permitirse la investigación y desarrollo de medicamentos. De no haber existido las patentes, se hubiera evitado toda esa discusión acerca de los precios sobre las medicinas contra el VIH-Sida, puesto que nunca habrían existido. Por lo tanto, no hemos de acusar a la industria farmacéutica si consideramos que no se hace lo bastante para erradicar las enfermedades de los países en desarrollo. Las naciones industrializadas, por ejemplo, podrían establecer el pago de una suma determinada de dinero por cada niño que se vacunara contra la malaria en el mundo, o por todos aquellos que recibieran medicinas de contención del VIH-Sida, como ha propuesto el economista Jeffrey Sachs. En caso de que contratistas y ONG adoptaran esta táctica, estimularían con ello a las empresas a desarrollar remedios y vacunas. Si realmente se trata de un empeño político, lo más razonable sería distribuir el coste entre todos, en lugar de machacar con exigencias a las empresas farmacéuticas. Parece, sin embargo, que, en la política de los países de Occidente, los que se apoderan de los recursos son siempre los vociferantes grupos de interés nacionales. Ello se aprecia con especial notoriedad en el seno de la Organización Mundial de la Salud, la OMC, que es un organismo especializado de la ONU y, por lo tanto, se financia con fondos públicos. Su función es velar por la salud de las personas, y hay una sencilla manera de hacerlo. De acuerdo con la OMC, existen 6 enfermedades: malaria, tuberculosis, etc., responsables del 90% de todas las muertes por infecciones en la población menor de 44 años. 11 millones de personas fallecen al año a causa de estas patologías, pese a que podrían evitarse. Cabría esperar que la OMC se lanzara al ruedo y comenzara a vacunar a los niños para combatir estas enfermedades. Podrían acabar de un día para otro con uno de los principales problemas de nuestro tiempo si así lo desearan. Pero no es así. Incluso, en los últimos años, la organización ha relegado esta lacra en su orden de prioridades. ¿A qué se debe? ¿A una escasez de recursos? En absoluto. Según la propia OMC, evitar estas muertes costaría entre 4 y 220 millones de dólares, es decir, entre el 0,4 y el 20% de su presupuesto anual. Mientras que numerosos niños se enfrentan a una muerte innecesaria, la OMC dedica cada vez una mayor porción de sus 1.000 millones de dólares de fondos públicos a financiar exclusivas conferencias y a difundir el empleo de los cinturones de seguridad o combatir el tabaquismo. Los intereses no mienten. Estos son los problemas considerados más urgentes por los países donantes, lo cual es importante para que los burócratas puedan asegurarse la futura asignación de fondos.
Personalmente opino que cabe esperar bastante más por parte de los capitalistas filantrópicos. El capitalismo no obliga a las personas a actuar con el exclusivo afán de enriquecerse, sino que les permite emplear sus bienes según crean más conveniente. El símbolo por excelencia del capitalismo moderno, Bill Gates, presidente de Microsoft, destina él solo más dinero para la lucha contra las enfermedades en los países en desarrollo que el propio gobierno de Estados Unidos. A través del fondo de donación de Bill y Melinda Gates, cuyos depósitos ascienden a 23.000 millones de dólares, solo entre noviembre de 1999 y octubre de 2000 se canalizaron 1.440 millones de dólares para vacunar contra las enfermedades más habituales a los niños de países en desarrollo, así como para la investigación en torno al VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis en estos mismos países. Dicha cantidad supone una cuarta parte de la suma que invierte el conjunto de los países industrializados en la mejora sanitaria del tercer mundo. Así pues, los pobres del mundo tienen razones para felicitarse de que la fortuna de Bill Gates supere los 50.000 millones de dólares. Parece evidente que su suerte sería mejor si hubiera un puñado de Gates en el mundo, y no otra Europa entera y un par de OMS más.